¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, empezamos. 42 segundos, 43, ¿dónde estás? Ya conocemos cómo va a ser el Giro de Italia femenino en 2024. Recuerdo que el gran cambio es que ya conocemos el recorrido. Es uno de los grandes cambios que este año, este 2023, hasta una semana antes, no sabíamos siquiera si iba a haber carrera o incluso de qué categoría iba a ser, ¿no? Porque había esos problemas con la televisión en directo y exige todas las carreras World Tour exigen televisión en directo. Bueno, hubo esos problemas, así que el primer gran cambio es ese. Ya tenemos recorrido, estamos en diciembre y tenemos recorrido y tenemos fechas y tenemos de todo para el Giro de Italia femenino, que va a depender de RCS. Con esta incorporación se completan que las tres grandes carreras, las tres grandes vueltas del ciclismo femenino, entre comillas, porque hay muchas carreras con mucha tradición, dependen de la misma organización que las tres grandes vueltas en el ciclismo masculino. Eso aúna esfuerzos, eso junta, iguala oportunidades e iguala muchas cosas, ¿no? Y es muy beneficioso para el desarrollo del ciclismo, sobre todo de las carreras ciclistas, y que esperamos pues no volver a ver problemas de seguridad como por ejemplo los hubo este mismo año en el Giro de Italia, y que una organización mayor, una empresa mayor, pueda garantizar algo que debe ser básico, que es la seguridad. Bueno, conocemos recorrido del Giro de Italia, lo vamos a presentar ahora. Conocemos recorrido del Tour de Francia, lo descubrimos en finales de octubre. Y nos falta por conocer, casualmente, la primera de las grandes vueltas que se va a celebrar, que será la Vuelta a España, entre finales de abril y principios de mayo. Nos falta conocer el recorrido, todo apunta a que va a ser como el año pasado, no se va a conocer a la vez que el masculino, se hará o se conocerá más adelante, así que bueno, todavía nos queda ese apunte, esa Vuelta a España. El Giro de Italia será entre el 7 y el 14 de julio y el Tour de Francia, recuerdo que se mueve al mes de agosto por aquello de los Juegos Olímpicos. Además nos queda un panorama con 8 etapas del Giro de Italia, 8 etapas en 7 días de competición del Tour de Francia, y la Vuelta a España de momento es la única que se queda ahí con 7 etapas, pero también esperando un poquito a ver qué pasa con las fechas. Bueno, la Vuelta a España está ahí un poquito en construcción, no se van a cambiar de cara al año que viene, o no tiene pinta de que se vayan a cambiar ya las fechas de cara a 2024, pero sí en futuras ediciones, pues ver, ¿no?, cuando es más fácil hacer la Vuelta a España. Bueno, vamos a hablar del Giro, vamos a hablar de 8 etapas, que os digo la verdad, a mí me gustan mucho, me gusta mucho el recorrido que ha planteado RCS para esta primera edición del Giro de Italia bajo su mandato. Me falta una cosa, y quizás una mínima cosa. De hecho, vamos a ponerle un 8,5 al recorrido, mira, ya lo decimos antes, porque para mí le falta un poquito más de kilómetros contra el crono. Y aquí empezamos, vamos con la primera etapa, vamos con una jornada en Brescia con 14,6 kilómetros, crono individual, crono principalmente llana para especialistas. Y ya que haces una crono, pues además es que me da rabia porque no hacemos una crono como en el Tour, cortita, sino ya que haces una crono de 14 kilómetros, pues lo mismo te da, métele un poquito más a la de 20-25 kilómetros y te queda una crono pues un poquito mejor, con algunas mayores diferencias. Bueno, una crono un poquito mejor, si llegamos a los 30 sería la leche, ¿no? Pero me da rabia porque ya que haces 14 kilómetros, ahí, se me queda ahí un poquito escaso, y por muy poco, por muy poco. Yo con 20-25 kilómetros ya estaría más contento, y le pondría un 9 muy alto al recorrido, Para mí ese es el principal problema, o no el principal problema, el principal debe que le echo a este recorrido, que ya digo, me encanta, sobre el papel me encanta, y vamos a ir viéndolo ahora poco a poco. Segunda etapa, comenzaremos ya las jornadas en línea, 100 kilómetros, etapa eminentemente llana, donde es muy probable
y no van a tener muchas oportunidades, así que es muy probable que las sprinters del pelotón quieran pelearse la victoria, que un SD Wars, que un DCM, si viene con Charlotte Cool, que un Trek Segafredo, también en teoría con Elisa Bálsamo. Es previsible que estos equipos controlen la carrera para llegar al sprint y para disputar la primera volata. Y aquí, en la tercera etapa, 111 kilómetros, nos viene la primera llegada en alto, la primera oportunidad para que las escaladoras, para que las Gaia Realini, por ejemplo, que lógicamente o en buena lógica perderán tiempo en la contrarreloj, para que estas corredoras empiecen a marcar diferencias y a recuperar el tiempo perdido en la crono. Es una ascensión que no parece excesivamente dura, con unos 12 kilómetros, es un puerto de segunda categoría, pero tercera etapa, primer final en alto, primera jornada para empezar a ver a las escaladoras y para empezar a ver cómo se recorta tiempo de esas diferencias que nos haya dejado la crono. De aquí nos vamos a la cuarta etapa. Empezamos en una etapa un poquito más larga. Es verdad que los kilometrajes en algún caso podrían haber sido un pelín mayores. Es el otro debe que tiene este recorrido. Vamos con la cuarta etapa, Ecuador de la carrera, 131 kilómetros, vamos camino de Urbino, salimos de Imola, la primera parte de la etapa es totalmente llana y aquí sí que en los últimos kilómetros hay un puerto de segunda y dos de tercera categoría, el último de ellos final de etapa, final movido, final para que se muevan segundas oportunidades, segundas corredoras de segundo escalón, de segunda fila, y sí que es verdad que aquí no creo que la gente que quiera disputarse la general entre, sobre todo viendo lo que queda y porque estamos a mitad de carrera, pero ya sabéis que en el ciclismo femenino a veces es muy difícil ponerle el cascabel al gato, y que en cualquier etapa como esta, sub y baja con esa última parte y formato casi de clásica, puede pasar un poco de todo. Así que, ojo, porque es una etapa trampa. Yo no la veo para las corredoras de la general, yo la veo para Niedermayer, ¿no? Por ejemplo, que ganó etapa el año pasado, o Bauerfeind, pero puede pasar de todo. Quinta etapa, 111 kilómetros, nos vamos a Foligno, en este caso hay un puerto de tercera categoría, pero de nuevo creo que es una etapa eminentemente llana, creo que es una jornada, segunda oportunidad más o menos clara para las sprinters, y creo que va a ser jornada para dilucidarse en una volata y que decidan las corredoras más veloces en su prácticamente última oportunidad. Van a tener dos oportunidades los equipos, como he dicho antes, Trek, bueno, ese de Wars veremos cómo viene, ¿no? Y cómo plantea toda la temporada con sus diferentes líderes, etcétera, pero creo que un Trek, un DCM, este tipo de equipos, incluso Movistar, dependiendo de qué corredoras lleve y de cómo afronte la temporada y la carrera, son equipos que creo que tienen que controlar, porque van a tener dos oportunidades para el sprint, no van a tener más. Sexta etapa, 155 kilómetros, la jornada más larga, jornada pestosa, con un puerto de tercera categoría, otro de segunda y el final en Chieti, no habré pronunciado bien, de tercera categoría también, etapa sí que con más perfil de clásica, digamos, y que más rompepiernas, viendo lo que va a venir al día siguiente. Creo que es una jornada donde las de la general, pues salvo que haya algo excepcional, no se van a meter en la pelea. Creo que, ojo, ahora hablamos, pero viendo lo que viene al día siguiente y al siguiente, a los 2 días siguientes, ¿no? Creo que eso va a hacer que la gente de la general no se meta, no debería meterse, salvo que pase algo extraordinario, y sí que puede ser el día donde una fuga, que se puede hacer además desde el principio, que hay terreno para hacer un inicio muy fuerte de etapa y hacer la fuga de calidad. Creo que sí que puede ser el día con una fuga de calidad, y sobre todo, en teoría, hemos tenido algún día anteriormente para marcar diferencias en la general, no muchas,
pero sobre todo ese final de la tercera etapa y la primera, la crono, habrán marcado diferencias en la general, lo que puede dar a alguna corredora margen por delante para buscar esa victoria de etapa. Nos vamos a la gran etapa, a la etapa reina, séptima jornada, 123 kilómetros, y etapa con final en el Blockhouse y muy parecida al Tourmalet en la pasada edición del Tour de Francia. Jornada que va a tener un inicio, ojo, no va a ser fácil, rompepiernas, hasta que se empiece la ascensión al Paso Lanciano, que va a ser el otro puerto de la jornada. Va a haber 60 kilómetros sin apenas un metro llano, con un par de ascensiones sobre todo que no puntúan, pero van a apuntalar las piernas, van a hacer mucho daño, mucha pupa. Creo que es una jornada que también desde el principio se va a rodar muy rápido, que va a ser muy difícil hacer la fuga, sí la hay, vamos a ver con qué carácter, con qué diferencia se llega y con qué carácter afrontan las corredoras de la general esta etapa. Y luego vamos a tener un primer puerto, Paso Lanciano, para después de 16 kilómetros hacer un filtro tremendo, creo que aquí se puede hacer un filtro, vamos a ver lo mismo, depende de cómo afronten los diferentes equipos la ascensión, pero lo lógico es afrontar un ritmo más o menos duro y creo que va a haber un filtro muy grande, un rápido y muy largo descenso también, coronamos en el kilómetro 76 prácticamente y estamos descendiendo hasta el 100, 101, 102, bueno, hay un pequeño ahí tramo de falso llano, ¿no? Van a ser prácticamente 25 kilómetros de descenso muy largo, y luego la ascensión al Blockhouse con más de 20 kilómetros, decía yo que me recordaba el Tourmalet, incluso el Blockhouse es más duro que el Tourmalet, porque es volver a ascender ese Paso Lanciano, pero ese añadido más hasta el Blockhouse. Creo que aquí se va a decidir la carrera, creo que aquí en la séptima etapa vamos a saber quién va a ganar el Giro de Italia, salvo hecatombe espectacular, que esperemos que no ocurra. Creo que aquí se va a decidir el 90% de la carrera, porque son dos ascensiones muy duras y donde se puede poner un gran ritmo y donde se puede cortar mucha gente y hay un largo descenso para seguir endureciendo la carrera, así que veremos qué pasa. Es la etapa reina y una etapa que me parece muy atractiva, porque además en cuanto a longitud, 123 kilómetros, no es muy larga, invita también a que haya movimientos y a que haya ataques. Y cerramos con una etapa un poquito más corta, 109 kilómetros, la octava etapa, finaliza en L'Aquila, sale en Pescara. Es una jornada donde solamente tenemos un puerto de segunda categoría y otro de primera, pero es una jornada donde, ojo, porque hasta que se corona el primer puerto, en el kilómetro 45, prácticamente desde el inicio vamos ascendiendo poco a poco y luego se van endureciendo las pendientes. El puerto, lógicamente, oficialmente tiene menos distancia, pero hasta ahí es ascenso, es decir, va a hacer mucho daño. Luego hay un pequeñito descenso y hasta Castel del Monte se va a volver a ascender, ¿no? Hasta el kilómetro 64. Y luego ya a partir de ahí sí es más favorable porque hay otro pequeño ascenso, pero no es tan duro y luego un rápido descenso. Creo que esta etapa está diseñada para mover la carrera desde lejos, para que si alguien quiere recuperar mucha diferencia que haya perdido en el Blockhouse, moverla desde lejos. Si llegas al puerto de primera categoría, al kilómetro 60, con la carrera junta o sin moverla, la carrera no vamos a tener nada. Incluso, aunque llegue rota ahí, se puede reagrupar después. Entonces, bueno, creo que va a ser una etapa muy interesante, pero muy interesante en el principio. Y eso nos va a dar medida de lo que pase. Y creo que, bueno, que va a ser complicado, que se mueva muy desde lejos la carrera, como tiene que moverse para hacer diferencias, grandes diferencias, sobre todo pensando en qué corredoras pueden estar adelante y el dominio que pueda haber, ¿no? Pero este es el recorrido del Giro de Italia 2024,
A mí, ya os he dicho, me gusta bastante, me falta la crono, me falta alguna etapa, sobre todo de las llanas, que tuviera algún kilómetro más. Las de montaña creo que están más o menos bien, bueno, pero media montaña, pero sobre todo me falta las llanas con algún kilómetro más, y va muy en consonancia con lo que han presentado Tour de Francia en 2023 y con lo que presentó la Vuelta en 2023. Un inicio de carrera con una crono, en este caso el Tour la crono la puso al final, en 2023, la Vuelta a España hizo la crono por equipos, pero bueno, un inicio de carrera un poquito más suave. Es verdad que la tercera etapa ya metes la primera llegada en alto y luego poquito a poquito ir subiendo la intensidad y ir metiendo a la gente de la general esa pelea. Me gusta mucho el recorrido, tengo muchas ganas de ver este renovado Giro de Italia y que veremos qué pasa, ya que os lo contaremos. Hasta luego.